Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Abigail Esquivel Rodríguez y soy estudiante de TED Milenio, Campus Villahermosa, y a continuación les expondré la evidencia número 3 de la materia Mundo Contemporáneo, donde veremos la transformación de la sociedad humana en la era de globalización y conocimiento. Comencemos. Como primer punto veremos los sucesos de las últimas décadas a partir de la crisis del bloque socialista hasta la actualidad. Como primer suceso, veremos la invención del primer navegador web de 1990. Aunque sabemos que el Internet es un invento estadounidense, las páginas web son una creación europea y fue el británico Tim Berners-Lee, su inventor, con ayuda de otros desarrolladores mientras trabajaban en el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Berners-Lee y su equipo crearon en 1990 el primer navegador de la historia que llamaron World Wide Web. Este tenía funcionalidades básicas de un navegador web, que es permitir la visualización de documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Además, permitía visitar páginas web y hacer actividades en ella, es decir, enlazar un sitio con otro, imprimir, enviar y recibir correos, entre otras funcionalidades más. El segundo suceso que tenemos será la Guerra del Golfo de 1991, a veces llamada también la Primera Guerra del Golfo, para distinguirla de la de 2003. Esta fue un conflicto bélico liderado por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos contra la República Iraquí en respuesta a la invasión del Estado de Kuwait. La Guerra del Golfo fue un acontecimiento desastroso en lo económico para los países de tercer mundo, puesto que el incremento de los precios del petróleo provocó que los países como Bangladesh, Filipinas y Pakistán tuvieran que pagar 5 millones de dólares más que en 1989 por adquirir petróleo. Y algo que resaltó era que Estados Unidos incrementaba su presencia en Oriente Medio, especialmente en Arabia Saudí. El tercer suceso que les presento es el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Fue un atentado terrorista que sufrió Estados Unidos, aparentemente liderado por Al-Qaeda. Lo que sucedió es que estos terroristas suicidas secuestraron aviones comerciales y los impactaron contra diversos objetivos. El primero se estrelló contra una de las Torres Gemelas, que sería la del norte. El segundo se impactó con la Torre Sur. El tercer avión se estampó contra el Pentágono y el último cayó a las afueras de Pensilvania. Debido a esto murieron más de 2.900 personas y desgraciadamente desaparecieron otras 24. Sin duda, este día fue muy duro para los ciudadanos estadounidenses y a nivel internacional este fue un suceso histórico que impactó demasiado. Las televisoras, medios de comunicación dominantes, interrumpieron sus transmisiones para difundir videos en los que se veía personas aventarse de uno de los rascacielos, y también se veían columnas de humo que nacían de las Torres Gemelas. Y por último, hubo un momento en el que nadie sabía qué era lo que sucedía. Actualmente se cumplen 19 años del atentado que marcó a esta nación. Otro suceso que les presento es la guerra de Irak del 2003. Este fue un conflicto bélico entre Estados Unidos, respaldado por una coalición internacional contra el régimen iraquí. Esta guerra inició con los bombardeos estadounidenses sobre el país asiático. Las causas que desencadenaron esta invasión fue que Estados Unidos argumentaba que Irak tenía bajo su poder armas de destrucción masiva, pero también tuvo mucho que ver el aspecto económico, puesto que Estados Unidos buscaba acceder a las grandes cantidades de petróleo de Irak. El conflicto se saldó con la caída del dictador iraquí
Saddam Hussein, pero tras la guerra Irak se convirtió en un país asolado por la insurgencia, el terrorismo y la miseria. Es decir, para Irak la guerra significó un desastre social, económico y humano, ya que los largos años de enfrentamientos civiles, guerra y terrorismo trajeron consigo la pobreza para los iraquíes. La destrucción, la corrupción y la inseguridad condujeron al país a elevadísimas tasas de desempleo. Otro suceso es la crisis financiera internacional de 2008. Este fue un colapso económico internacional que estalló cuando el banco de inversión Lehman Brothers se declaró en bancarrota. A partir de ese momento Estados Unidos colapsó y como consecuencia el resto de las economías desarrolladas. El pánico fue generado por el colapso de una burbuja inmobiliaria considerada demasiado grande para caer y dio lugar a un intenso cambio en los mercados sin precedentes. La quiebra de esta institución meticulosa desató una gran crisis. Los efectos adversos sobre la economía mexicana se manifestaron a través del canal de las exportaciones, afectando la producción industrial y manufacturera, en particular en los estados del norte de México. Bueno, terminamos con el punto 1 de la evidencia. Ahora vamos al punto 2, que son los términos fundamentales, y los relacionaremos con los sucesos que expliqué hace unos momentos. El primer término que veremos será la globalización. Este es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el aspecto económico, político y social, y también el tecnológico. Es decir, la globalización es un fenómeno planetario, puesto que se manifiesta en todo el mundo y es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. ¿Por qué surgió la globalización? Podemos decir que la globalización surgió primero por los procesos migratorios de la prehistoria. En segundo lugar, se suele señalar que fue con la llegada de Colón a América a finales del siglo XV. Y por último, se asentó por la revolución de los sistemas de transporte y comunicaciones, es decir, la revolución industrial del siglo XIX. Aunque a lo largo del curso podemos reflexionar y comprender que la globalización también es el resultado de la coalición del capitalismo y la necesidad de expansión del flujo del comercio mundial, así como de los principales avances tecnológicos, especialmente en materia comunicacional. Las ventajas de la globalización son los costos de la producción industrial que disminuyen y generan, por lo tanto, que los precios de los productos comerciales sean más económicos. También la cantidad de empleo, puesto que aumenta, ya que a países desarrollados que se unen con otros para importar y exportar, sobre todo si estos países son subdesarrollados. La tercera ventaja que yo encontré es que la competencia entre las empresas mejora, puesto que genera un aumento en la cantidad de productos para comercializar y un progreso en su calidad. Otra ventaja son las mejoras en la tecnología, puesto que permiten mayor y mejor producción a mayor rapidez y que constantemente se descubran nuevas maneras de optimizar la tecnología dentro de los procesos. Y como última ventaja está que el consumidor o comprador tengan a su disposición una mayor variedad de productos para elegir, entre ellos artículos de necesidad y bienes. Ahora, por otro lado, las desventajas de la globalización son la desigualdad económica tanto en diferentes países como entre las diversas empresas que compiten en una región, tendencia a un mayor desempleo en los países desarrollados, puesto que sus empresas emigran a otros lugares donde puedan encontrar materia prima o mano de obra más económica. Y por último, menor desarrollo en el mercado nacional,
lo que reduce las oportunidades en las empresas nacionales y puede llegar a causar inconvenientes en la economía del país. Ahora los sucesos relacionados con la globalización. Yo aquí pongo dos. Uno es el Tratado de Libre Comercio entre diferentes países, en específico el suceso del 1 de enero de 1994, que en esta fecha entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por Canadá, Estados Unidos y México. Esto para los mexicanos significó una apertura al mercado global con la llegada de empresas, productos y marcas. Y otro suceso que se relaciona con la globalización fue la crisis financiera internacional de 2008, que fue un acontecimiento que explicamos anteriormente. Bueno, esta crisis financiera tiene mucho que ver con el término que estamos utilizando, puesto que este colapso económico se dio gracias a una institución internacional que es un actor relevante de la globalización, puesto que son organismos que facilitan las transiciones comerciales y financieras entre los actores de la globalización. Estas son entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, entre otros. Lo que quiero decir es que cuando el banco de inversión Lehman Brothers se declaró en bancarrota, Estados Unidos colapsó completamente y como consecuencia el resto de las economías desarrolladas, como un efecto dominó, ya que cuando la pieza principal cae, el resto de las piezas caen también, puesto que lo que hace la globalización es crear una interdependencia entre los países del mundo. El segundo término que veremos es el terrorismo. Esto es una forma de violencia utilizada por ciertas organizaciones extremistas para difundir terror en la población o presionar a los gobiernos, generalmente con fines políticos, ideológicos o religiosos. El terrorismo, desde un punto de vista analítico, se da cuando el ser humano atraviesa la línea de la razón, de la compasión por los demás, cuando cree que su causa es más valiosa que la vida ajena. Y pues debido al terrorismo, pueblos enteros son azotados por formas de violencia que desafía la imaginación de las mentes más perversas y ni siquiera reciben una explicación para tal abuso de los derechos y libertades, para que su existencia sea irreparable, rasgada ante la pérdida de sus seres queridos, de sus casas y hasta de su esperanza. Los sucesos relacionados con el terrorismo, yo encontré dos. El primero es el atentado a las Torres Gemelas del 2001, que en específico fue el 11 de septiembre. Este fue un ataque terrorista que provocó que el gobierno estadounidense extendiera su definición de terrorismo para incluir a numerosos opositores. En el caso de su invasión de Irak, que es otro de los sucesos que yo aquí pongo, la guerra de Irak del 2003, por ejemplo, la resistencia es acusada del terrorismo por algunos sectores y legitimada por otros. Además, ha aumentado la atención a los ataques terroristas, dado que el miedo sembrado en la población norteamericana se expandió rápidamente al resto del mundo. ¿A qué se debió los ataques terroristas del siglo XX? Estas acciones violentas que han sido ejecutadas por personas al servicio de una organización se debieron a que estas personas tuvieron la intención de infundir miedo a un sector de la sociedad, y también otra razón es que los terroristas colocaron como objetivo países de primer mundo para así crear terror en los países menos desarrollados y buscaban utilizar este miedo para tratar de alcanzar un fin político e ideológico o religioso. El tercer término que veremos es la unipolaridad.
Un mundo unipolar se refiere a dos o más países que se unen para hacer algún cambio, para apoyarse, luchar contra algún problema, pelear contra una batalla o otras cosas. Pueden ser países de un mismo continente o de diferentes. Básicamente, el mundo unipolar es la imposición del sistema capitalista sobre todo el mundo y su representante principal es Estados Unidos, quien impuso su poder por encima de cualquier ley, organización o derechos que pudieran haber sido tomados en cuenta. ¿Qué relación tiene el fin de la Guerra Fría con la unipolaridad? Como sabemos, la Guerra Fría fue un conflicto de carácter político, económico y social, como consecuencia de la victoria de Estados Unidos y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y que llevó a países a imponer su modelo al resto del mundo. La relación que tiene el fin de la Guerra Fría con la unipolaridad es que fue gracias al final de la Guerra Fría y la desintegración del bloque soviético que el mundo occidental se convirtiera en el bloque dominante y con ello Estados Unidos emergiera como una superpotencia unipolar, con lo cual logró mayor influencia internacional aún en los países que habían sido parte de la órbita comunista. Ahora pasaremos con los sucesos relacionados con la unipolaridad. La caída del muro de Berlín en 1989, la guerra del Golfo Pérsico en 1991, que este fue un acontecimiento que explicamos al inicio, y la desintegración oficial de la Unión Soviética en 1991 fueron los sucesos que más se marcaron del nuevo orden mundial. De hecho, el giro agudo por parte del imperialismo estadounidense hacia el unilateralismo y el militarismo, consumado por la Guerra del Golfo Pérsico de 1991, iba ligado con la prolongada crisis del capitalismo estadounidense y el declive relativo de su dominio de la economía global, también denominada como Tercera Revolución Industrial. Desde la invención de la televisión y el teléfono, el mundo ha transitado por un proceso de avance tecnológico sin precedente. El desarrollo de la computadora a mediados del siglo XX ha sido la principal innovación que ha marcado la revolución. Esta revolución en las comunicaciones también ha cambiado la dinámica de los medios masivos de comunicación, los cuales tienen la capacidad de retransmitir las noticias que ocurren alrededor del mundo de manera prácticamente inmediata, permitiendo el flujo de información de una manera nunca antes vista. Los sucesos relacionados con la revolución digital son el primero, que Motorola creó el primer teléfono móvil en 1983. Como segundo, la invención de la tinta digital en 1980. Como tercero, la primera cámara digital, que fue creada en 1988. Y con la invención del primer navegador web en 1990, que fue uno de los que hablamos al inicio del video. Estos acontecimientos están relacionados y marcaron la revolución digital, puesto que transformaron nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos con amigos y personas en nuestro entorno laboral. Por ejemplo, sin la World Wide Web, la globalización y la contratación externa no serían tan viables como lo son hoy, puesto que la revolución digital cambió radicalmente la manera de cómo interactúan los individuos y las empresas. Además que las pequeñas compañías regionales de pronto tuvieron acceso a mercados mucho más grandes. Ahora pasemos con cómo ha influido la revolución digital en la sociedad actual. La revolución digital ha influido en la sociedad actual de aspectos positivos que incluyen una mayor interconexión, facilidad en la comunicación y la exposición de la información, que en el pasado podían ser más fácilmente reprimidas por los regímenes totalitarios, pero también han provocado efectos negativos que incluyen la sobrecarga de información, los depredadores de Internet, las formas de aislamiento social y la saturación de los medios de comunicación. En conclusión, actualmente como sociedad
le debemos mucho a la revolución digital, puesto que gracias a ella hemos avanzado en el ámbito laboral, en el sector salud, en los medios de comunicación, entre muchas áreas más. Desde un punto de vista analítico, puedo decir que nada puede ser 100% bueno, así como trajo a la población facilidades, también conllevó aspectos negativos, pero todo es cuestión de que se mantengan los límites. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Aquí les comparto 4 bibliografías o referencias bibliográficas más bien en las que me basé para crear esta presentación. Les invito a visitar estas páginas porque son muy ricas en cuanto a información y son confiables. Esta ha sido mi evidencia del módulo 3 de la materia Mundo Contemporáneo. Adiós.